CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio. Iniciamos un nuevo programa hoy en compañía de un invitado de la casa y a solicitud de cada uno de ustedes. El Abogado en su Casa les trae el doctor Germán Mora Vargas, en donde vamos a analizar lo que son temas sucesorios. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos amigos. Es un honor, un placer estar con ustedes. Me siento importantísimo con ese tipo de invitación. No, en realidad, doctor, no es ninguna mentira. La gente estaba deseando la participación suya el día de hoy, ya que esta es como la segunda parte, se puede decir, del mes, y hay muchísimas preguntas, y eso que no hemos iniciado el tema. Y antes de eso queremos invitarlos también a que nos acompañen a través de la transmisión en vivo en Facebook, ya sea que usted se va desde su casa, desde su carro, desde su oficina o cualquier parte del país. Nos puede sintonizar a través del Facebook Live como @el abogado en su casa, @Belisario Solano o @Denis Solano. También nos pueden seguir a través de nuestros diferentes perfiles. Además, ya estamos por las cableras 49.1 Digital, canal 38 Tele Plus Digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica Digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Y por último, ya tenemos habilitada la línea, lo que es 8666 8916 8666 8916 para que puedan aprovechar al experto, el doctor Germán Mora Vargas, y así evacuar todas las consultas y dudas que tengan necesarias. Don Germán, vamos a ver, iniciando un poco en el tema introductorio, muchas veces hablamos de temas sucesorios y todo ese tema para que la gente vaya pudiendo ir formulando sus preguntas. ¿Qué es derecho sucesorio y a qué debemos analizar en esta rama del derecho, doctor? Excelente, de nuevo, muchísimas gracias. Y algo es cierto, esta vez sí te lo estoy creyendo, porque sí me están escribiendo que me estaban esperando y te agradezco. Y esa es la segunda parte, pero puede haber una tercera, cuarta, quinta, sexta, todas las partes que Oscar Radio. Yo sigo viniendo cuando ustedes sabiendo tengan y muchas gracias. Perfecto. El derecho sucesorio popularmente se había indicado, se había hablado que eran las famosas mortuales, cuando alguien moría. ¿Ok? Hoy por hoy también se conoce un poco el derecho sucesorio de los vivos, a lo cual tal vez en otro programa nos metemos a hablar, y se trata mucho de la sucesión de la empresa familiar. Pero eso es otra cosa. Eso es cuando muere el pater familia de una empresa y deja a sus hijos, y cuál sería la ciencia para ver cuál hijo se deja, para que sea precisamente la persona que va a seguir con la empresa. Pero, volviendo al punto, la sucesión, como lo habíamos dicho la vez pasada, no es ni más ni menos que la liquidación universal, y cuando se habla universal es que quiere que sean todos los bienes y obligaciones que se puedan eventualmente transmitir de este causante, y como siempre lo explico, es un causante porque causa la sucesión, porque es la persona que muere. La vez pasada también habían hablado que qué pasaba con una figura que es un poco complicadona, que se llama la representación por una condición que se llama premoriencia. Pero tenemos, entonces, la situación es que el capital, el patrimonio, la plata que esta persona tiene, se va a liquidar. La primera operación que hacemos es que se deben cancelar las deudas que se tienen. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona tiene una casa, ¿qué es lo que deberían de hacer si esta persona muere? Sus herederos. Si esta casa tiene una hipoteca, habría que preguntar al banco si hay algo que se llama una póliza de saldo deudor, es decir, si el instituto o la empresa aseguradora cancelarían la hipoteca, y si no, esta debería seguir siendo pagada porque lo que respondería es la propiedad. Sin embargo, hay otras deudas que no tienen esta condición privilegiada, no tienen este derecho real de garantía llamada hipoteca sobre una propiedad o sobre una casa o sobre varias,
sino que por otro lado lo que tiene es un patrimonio en general. Entonces lo que Ok. nosotros haremos es pagarle a los deudores y dividir entre los herederos. Don Germán, eh, Ujú. para ir evacuando un poco de las consultas que tenemos aquí a través del Facebook Live, dice, vamos a ver, don Carlos Montero, muy buenas noches a todos. Además, don Helen Salazar, muy buenas noches. Además, don Rubén Zúñiga, muy buenas noches, excelente expositor. Además, a nuestro fiel seguidor, don Draco, dice, empezó el fiestón jurídico. Al igual que don Luis Rodríguez, muy buenas noches, excelente tema. A don José Carlos Álvarez, saludos y mis respetos a mi buen amigo Germán Mora. Ya hay varias consultas a través del Facebook Live. Una de ellas es de Mike Araya. ¿Qué pasa cuando se nombra a un albacea, pero ese albacea está fuera del país y cuando regresa tiene desconocimiento total? ¿Qué puede hacer don Germán Mora en este tema de derecho sucesorio? Esa pregunta me la dejaron como brincando para el empatadón. Y es el 841. No se puede un albacea, que una de sus condiciones es que pueda ejercer el comercio, que sea mayor y que resida y tenga domicilio en Costa Rica. No necesariamente tiene que ser tico, puede ser un extranjero, pero tiene que tener su domicilio estable en Costa Rica. Esto eventualmente se discute, inclusive conozco de casos, bueno, lo hemos llevado del incidente de remoción. Para remover un albacea se ocupa un incidente. Y un incidente es como un juicio chiquitito dentro del juicio grandote. Como lo digo yo, como un árbol que tiene una rama y esa ramita se llama incidente. Entonces, las personas que quieren sostener, o el albacea mismo que quiere prevalecer en su cargo, tienen que tratar de demostrar que su domicilio es en Costa Rica, aunque sea extranjero, como le digo. Entonces puede tener contratos de arrendamiento, contratos con cablera o la luz eléctrica a nombre de él, o una serie de cosas que puede probar de esa manera. Pero el albacea tiene que tener domicilio en Costa Rica. No sé si tenés otra pregunta o sigo. Pero sí, claro, tenemos varias y más consultas. Esa es de las primeras de la noche. Ah, Dice, caramba. vamos a ver, vamos a ver, Román Barahona, Lisbeth, dice, muy buenas noches, saludos, gracias por continuar con el tema, saludos a ambos. Dice además, de Villa, dice, mi pregunta, mi padre tiene una casa registrada, registralmente está a mi nombre un 50%, mi papá y el otro 50% mi hermano. Al morir mi padre, el otro 50% ¿pueden los otros hijos reclamar sobre ese 50 sobre mi padre? Y se ocupa sacar una Sí, mortual, don Germán. probablemente que sí. Sí, vamos a ver, estamos interpretando, y creo que Lisbeth es amiga en Facebook, me parece que es así. Estamos interpretando que el 50% está a nombre de ella, el otro 50% a nombre del papá y a nombre del hermano. Esto querría decir que no estamos dividiendo la propiedad en usufructo de una propiedad. Vamos a ver, esto es bien importante. Yo soy de los que creo que uno tiene que ampliar mucho su cultura jurídica para que no se lo gorreen en la calle, como dicen, para que no la haya mal en los negocios, en las cosas de la vida. Quiere decir que las propiedades se pueden dividir en derechos. Cuando se dividen derechos es que varias personas pueden ser dueñas de una propiedad. Por ejemplo, qué sé yo, si son 4 personas y estas son por partes iguales, cada una tendrá un 25%. Pero también se pueden dividir de acuerdo a la naturaleza del derecho. En eso se llama usufructo y nuda propiedad. El Ok. usufructo es el que puede usar el bien y la nuda propiedad es el que es el titular formal del bien y solo puede usarlo por la muerte del usufructuario. En el caso que ella cuenta, el papá, al tener un derecho que es real de propiedad, solamente que es un derecho, en el momento que muera tendría que liquidarlo, tendrían que repartirlo. Si no tiene testamento, se reparte de acuerdo a los órdenes sucesorios. El primero, artículo 572, es la esposa, si tiene esposa, que es heredera, independientemente que tenga bienes gananciales. Estas son cosas diferentes. Una cosa es ser heredera y otra que tenga bienes gananciales. La esposa, si es heredera, si tiene esposa, ella sería heredera, los padres del causante y los hijos. O sea, entonces ese derecho podía ser de Lisbeth y todos sus hermanos. Tenemos, tenemos más y más consultas a través del Facebook Live. Vamos a ir evacuando poco a poco, además, los saludos que le envían a usted, el doctor Germán Mora Vargas. Y queremos recordarles que también está habilitado el WhatsApp 8666-8916. Dice por acá, dice don Rubén Zúñiga, con el nuevo Código Procesal Civil, ¿cuánto es el plazo razonable que debería tardar un sucesorio notarial, doctor?
Excelente pregunta, porque el Código Procesal Civil acortó un poquito el plazo, básicamente 15 días. Antes era un 30 días hábiles. A veces las personas se preguntan por qué son hábiles, porque los notarios hacemos un principio de equiparación, hacemos como si fuéramos jueces, ¿ok? Entonces, ocurre, y si nos está viendo de Cartago, a don Alan Garro está viendo detrás que ahí tengo el regalo que hoy me mandó por un favor que le hice. Entonces, lo que tenemos es que este plazo pasó a la mitad, a 15 días hábiles. No se cuenta el día en que sale la publicación y el día en que sale la declaratoria de herederos. ¿A qué se refiere este plazo? Al plazo que tienen los interesados de hacerse llegar al proceso sucesorio para expresar sus observaciones, diciendo soy heredero, no soy heredero, me opongo, etc. Luego de la publicación, digámoslo así, día primero, sería el día siguiente que salió publicado, pasan 15 días hábiles y se puede declarar herederos. Al declarar herederos, aquí tendríamos una condición que, como digo, se acorta. Entonces, es razonable que un sucesorio pueda durar 3 meses, una cosa de esa naturaleza. A veces soy enemigo correr tantísimo, pero bueno, sí podría ser que un plazo de 3 meses. La figura de la sucesión en sede notarial es para que no dure mucho. Entonces, es difícil Claro, aceptar, no imposible, pero difícil aceptar el supuesto que haya una sucesión en sede notarial que dure 2 o 3 o 4 años, ¿verdad? claro. Ahora bien, don Germán, vamos a ver, tenemos otras consultas para poder evacuar el máximo de preguntas posibles, ya que el expositor es de lujo, pero también habla, habla bastante. Gracias a No, Dios no, es de pero la no, casa. ya dejen de decirme así, ya no me gusta que me digan así. Y eso que ya es parte de la producción y todo. Sí, parte de los muebles ahí casi, ¿verdad? ¿No? Y de Ay, mucho cariño que tengo ustedes. don Germán, hay un radio escucha que de hace meses no lo veía por acá y tiene una consulta. Dice don Guillermo Vázquez, dice, buenas noches. Si una persona fallecida deja 5 herederos y uno de ellos no es localizable, ¿qué sucede? Ok, ahí no deja de ser un poquito complicado y hay una tesis o una teoría y esa siempre la discuto con un amigo que se llama Edgar Alvarado Luna, que es un excelente profesor de Derecho de Sucesiones. Y es si los herederos tienen o no que aceptar la herencia. Eso es algo que es muy básico, pero que curiosamente no está tan, digámoslo así, resuelto en la jurisprudencia de la doctrina. Y la mayoría de las sentencias de la jurisprudencia dice que sí deben de aceptar la herencia. Si nosotros tenemos, el tema es muchísimo más complicado y nada armonioso. Si nosotros tenemos una situación como esta, lo que se debería es hacer todas las gestiones, así las tiene que hacer el juez y el notario para poder ubicarlo, inclusive publicar la notificación para que se apersone al proceso. Eventualmente, al no aparecerse al proceso, lo que nosotros podríamos pensar o suponer o hacer es dividir, si ya se ha pasado un plazo, sin tomarlo en cuenta él. No, no hay que estar necesitado de hacer una figura de declararlo ausente ni nada por el estilo, que es una figura muy complicada. Si no, estaríamos en el mundo de que si se hace todas las gestiones, se trata de notificar, se publica, etcétera. Si definitivamente no aparece que es un heredero primer orden y que interpretamos que no hay testamento, entonces estaríamos en el mundo de la necesidad de declarar heredero sin que él participara. Pero es un caso complicado, por supuesto. Doctor, ya tengo al lado mío al director del abogado en su casa, el licenciado Belisario Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis. Buenas noches, doctor. Qué gusto de... Buenas noches, querido amigo. Qué placer, un gran gusto estar con ustedes nuevamente, una vez más. Y como digo, ojalá que haya muchas partes más de este tema para seguir poder compartir con ustedes. Le repito, vamos a ver. Buenas noches a todas y a todos. Entonces, aquí en el abogado en su casa y un gusto. Vamos a ver. Se me está apagando esta cosa, don Jesús. Vamos a compartir micrófonos, no hay ningún problema. Tenemos aquí muchísimas participaciones aquí en el abogado en su casa. Hoy con el especialista, con el doctor Germán Mora. Y hay cantidad de preguntas y de consultas. Por aquí tenemos otra muy importante. En un proceso sucesorio notarial, ¿hay menores de edad pueden participar? ¿Es factible un notarial cuando existen menores de edad en el proceso? No,
No, cuando la lógica de la norma, porque yo tuve algo que ver con esa redacción, es que si los beneficiados son menores de edad, el sucesorio se tenga que hacer en la sede judicial, no en la sede notarial. Lo que pues, pasa es que también hay una interpretación del registro que hubo un caso en que el causante, o sea, el muerto, era un menor de edad y el registro tampoco permitió que se inscribieran los bienes así. Realmente es cuando son los interesados hay menores de edad, por ejemplo, los hijos del causante que sean menores de edad, no se podría. No, ni tampoco cuando hay inhábiles o cuando hay conflicto. Ahora tal vez en un momento me va a dar la posibilidad de hacer mención de algo que está generando mucho problema en el manejo de los procesos sucesorios, que es precisamente si vamos a ir a un escenario en el cual hacemos una escritura de convenio con todas las partes o vamos a ir a hacer la protocolización Claro. de piezas. Ahorita explicamos esa figura. Exacto. Don Belisario, yo los voy a interrumpir nada más un segundo a usted y a don Germán para extenderle un saludo muy especial ahora, licenciado Roger Segura, que hoy pasó su última prueba de grado y la verdad es un orgullo, baby. Otro abogado más. Otro abogado más. Muy bien, excelente, don Y Roger. es un gran amigo de este servidor y prácticamente lo considero un hermano, entonces no he tenido chance de hablar con él, pero estoy muy orgulloso de él y di pues para adelante, don Belisario. Saludo a la distancia, don Roger, y un saludo muy especial también a su señor padre y a su señora madre y a la familia que deben de estar llenos de júbilo y de profunda satisfacción por ese éxito profesional de nuestro amigo don Roger, que los tenemos y que lo vamos a ir integrando poco a poco aquí también al staff del abogado en su casa. Y mire quién nos apareció acá, José Carlos Álvarez, licenciado José Carlos Álvarez Varela. Qué gusto volver a saludarlo y poder tenerlo acá de nuevo en el abogado en su casa. Y hace preguntas muy interesantes, su planteamiento muy interesante del especialista precisamente en estos temas también sobre de que se ha en alguna medida confundido, don Germán, el tema de los procesos notariales, porque los notarios lo que hacen es copiar fórmulas de los procesos judiciales y eso atrasa un poquito y además que a la hora de protocolizar las piezas se complican los notarios y las notarias protocolizando piezas que no son necesarias, don Germán. Efectivamente, gracias por la posibilidad. Esto bien podríamos pensar que va más dirigido a los profesionales y sabemos que son muchos los que oyen este programa, escuchan y lo siguen, pero es válido que todos lo tengamos. Vean, nosotros vamos a hablar del proceso sucesorio judicial, ¿ok? En eso, para terminarlo, podemos pensar más o menos en 3 escenarios típicos. En un momento dado, cuando las partes dicen, ¿para qué vamos a seguir peleando? ¿Para qué vamos a seguir en esto? O ya los hijos son mayores de edad, etcétera. Entonces, dejémoslo hasta aquí y vamos a la sede notarial. En ese caso, los interesados tienen que, no el albacea, los interesados tienen que hacerle llegar un escrito al juez manifestando que quieren que siga la sede notarial y además de eso, con cuál de los notarios. ¿Ok? Tenemos otro escenario. Cuando artículo 133, que si vuelvo a decir, si me escuchan los colegas, eso es un tema que genera mucho problema, mucho dolor de cabeza. De hecho, yo creo que en una semana he podido tener unas 6 o 7 consultas de eso. Aquí también damos mucha consulta, gracias a Dios nos da esa posibilidad a los colegas. Entonces, tenemos el segundo escenario. Hay declaratoria de herederos y además de eso están el inventario, nadie se opuso, los avalúos, nadie se opuso. Entonces podemos ir sin permiso del juez, sin pedirle permiso al juez, llegar a hacer una escritura en la cual las partes compareciendo ante notario público acuerdan las diferentes formas de distribución del patrimonio. Entonces dicen, bueno, somos 5 hermanos, bueno, a usted va a tocar la finca, bueno, entre ustedes 2 la casa, bueno, yo me dejo los carros y el otro se deja las vacas y otro que no se me ocurre, se deja la plata. Entonces, bajo este entendido, entonces tenemos que las partes pueden acudir ante notario, el notario los pone a comparecer y empieza a hacer también un recuento de lo que le decimos piezas. Piezas son documentos. Y documentos, digamos, importantes, autos, cuando salió publicado el aviso, cosas de esa naturaleza. Pero finalmente, si esta situación no se da así, y se puede dar así, aunque haya inclusive menores, en el tanto, nosotros mandemos la escritura al juez para que el juez homologue, para que el juez homologando respeta la decisión de los menores.
tenemos que tener claro que puede ser que exista un testamento, pero las partes pueden transar libremente la disposición diferente a como fue contemplada en el testamento. Vamos a explicarlo de nuevo. Puede ser que se haya dicho, bueno, el carro para tal, la casa para tal y demás, pero entre ellos mismos convengan una cosa diferente. Eso es totalmente válido, sí se puede. Pero puede ser que ocurra un escenario en la sede judicial en que las partes no se han puesto de acuerdo, entonces acuden siempre en la sede judicial Claro. ante el juez para solicitar algo que se llama audiencia. Antes se llamaba junta de herederos, ahora audiencia. Van a la audiencia a ver si se ponen de acuerdo. De no ponerse de acuerdo, el albacea hace un proyecto de partición. En ese proyecto dice a fulano le toca tal cosa, al otro le toca tal cosa, al otro le toca tal cosa, etc. Y se lo presenta al juez. La oposición a esto se hace por medio de este incidente. Como les decía, el incidente es este juiciecito pequeñito, que a veces no es ni tan pequeñito, dentro del juicio grande. Entonces, eso tiene y cobra su marcada importancia porque muchas veces es uno de los aspectos, eso y la remoción de albacea son los aspectos más importantes, Trascendentales. más trascendentales y que delegan más el proceso. Por ejemplo, un dato muy importante que ahora lo tocaste muy bien, Denis, muy bien. Uno de los problemas que tenemos aquí es que normalmente creemos el notario, digámosle que haga un proceso sucesorio, pero para esto se ocupa ser no necesariamente especialista, pero por lo menos conocer mucho la materia, conocer las directrices, los lineamientos, la jurisprudencia, el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Notarial y otra serie de cosas, ¿ok? Y lo digo no tanto por, y espero que no se interprete como una arrogancia de mi parte, sino que muchas veces veo que los colegas hacen procesos sin haber estudiado lo suficiente. Entonces ya cuando llegan al problema, por ejemplo, como les contaba, llega un momento en que quieren protocolizar y lo que quería hacer es un acuerdo entre las partes. Entonces, lo agravante es que muchas veces se pierden los impuestos, gastos, timbres y demás de procesos que son muy costosos, porque el proceso sucesorio es más o menos costoso. Vean que la liquidación del patrimonio de una persona que culmina con la distribución de los bienes. Entonces, bajo este entendido, consejo muy grande es estudiar mucho la legislación y, ¿por qué no preguntar? Aquí en la oficina llegan, como todos los días, llega gente a preguntar sobre esta materia. La mayoría de las personas que llegan son colegas. Entonces, otro elemento muy importante es cuando lo nombran, por ejemplo, la semana pasada vino, no sé si nos estará escuchando, pero vino una muchacha que era albacea a decir, el proceso está comenzando, pero la mamá de mi ex esposo, porque este murió, me dijo que le diera el carro, el vehículo. Y digo yo, bueno, es delicado porque usted es la persona encargada de administrar ese bien y de darle cuidado y recaudo adecuado. Así Entonces, muchas veces, a veces los colegas mismos, porque un colega le aconsejó de que sí, déle el carro para que se evite problemas. No, le puede generar problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otro sucesorio que conozco, uno de los sobrinos andaba en los vehículos, lo chocó y entonces destituyeron al albacea que había dado la Así es, posibilidad. don Germán. Exactamente. El albacea tiene que cuidar, es como un administrador. De hecho, es que lo diga yo en un proceso que estoy teniendo. Así es, sin duda. Don Belisario, tenemos más y más preguntas. Hay varios saludos. También un saludo muy especial y aprovechando que está sintonizando el invitado del jueves, que es un tema súper interesante, las asambleas virtuales y juntas de directiva. El director de Acelecom, don Kendall Ruiz, él es especialista en temas corporativos y nos va a dar también un programa en función de eso. Sin antes también recordarles que pueden hacer las consultas al WhatsApp 8666-8916. Además, un saludo muy especial para doña Gabriela Jiménez. Por aquí fue que vi la consulta y adicional a esto dice, vamos a ver, tenemos varias consultas. Lisbeth Román dice... En los casos de las acciones de una sociedad que se constituyen gananciables, por el tanto, surten efectos en el patrimonio del causante y de posibles herederos. Don Germán. Sí, perfectamente. Ese es un patrimonio, es parte del patrimonio. Bueno, aprovecho para saludar a Kendall y para saludar a Gabriela, que es una muy querida amiga y es la Golden Girl del notariado costarricense. Y parece que un agradable mensaje que los alumnos están viendo el programa. Y como nota a pie de página, un elemento muy importante porque ya se ha presentado, creo que uno de los primeros juicios en los cuales se trata de anular una asamblea que tiene un año de plazo para ser anulada de acuerdo al Código de Comercio 941, referente a los principios que debe seguir una asamblea para ser celebrada
no con la integridad de las personas, sino telemáticamente, y es integridad, integral, simultaneidad y con conectividad adecuada. Es decir, y lo digo porque precisamente hoy nos llegó el caso en el cual se quiere anular una asamblea bajo estas circunstancias por no haber respetado estos principios. Pero siguiendo con lo que nos corresponde, las acciones forman parte del patrimonio. Pero aquí hay algo muy, muy curioso y me alegra mucho la pregunta nuevamente por el hecho de nuevo, hay que diferenciar cuando la cónyuge tiene una condición de heredera a cuando esta cónyuge tiene una condición de ganancialidad, como la esposa que es, ¿ok? Entonces, porque acuerde que hay una atribución jurídica, que es una presunción donde los bienes adquiridos dentro del matrimonio por común esfuerzo, que es una presunción, se consideran gananciales. Las acciones forman parte del patrimonio, perfectamente tienen que ser inventariadas. Pero con las acciones ocurre algo, una pequeña particularidad que a veces la gente no la capta muy bien. Vamos a ver, las acciones conforman una sociedad. Entonces, la sociedad puede tener bienes. Yo no soy heredero de esos bienes. Yo soy heredero de las acciones de la sociedad dueña de esos bienes. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, hacer, como un caso que tengo, reclamaciones sobre la administración de una sociedad, porque eso se le reclama cuando ya usted, socio o heredero, sea socio. Pero de momento son tesituras separadas, condiciones separadas que no se pueden resolver. Don Germán, para aprovechar y maximizar mucho el tiempo, porque nos queda ya media hora de programa, y además un saludo muy especial para don Denis Jiménez. Una de las consultas que nos llega acá de don Guillermo dice, cuando hay testamento se debe iniciar un proceso sucesorio, ¿sí o no? Sí, claro, pero interpretamos que hay testamento porque se murió una persona, ¿verdad? Ok, El albacea perfecto. tiene la obligación, si conoce que hay testamento, de darle inicio dentro de los 15 días siguientes, ¿ok? Entonces, él tiene una condición con una sanción que es un poco ilusa, digamos, pero el albacea tiene la obligación de darle apertura al proceso sucesorio. Puede ser en sede notarial, a lo cual llama a los herederos para que acudan ante un notario, claro, o puede ser en la sede judicial, en la cual él solicita a un abogado que le tramite el proceso y hace la solicitud mediante un escrito. Don Germán, tenemos una consulta que dice, vamos a ver, buenas noches, ¿cómo hago para hacer una consulta por privado? Nos puede escribir, si es a este momento, sería al 8666-8916, 8666-8916, en donde está nuestro compañero Javi Esquivel desde San José La Uruca, reenviándonos todas las consultas necesarias para que ustedes puedan evacuar el tema de lo que es el derecho sucesorio en sí. Una de las consultas dice doña Cecilia Jiménez, en un testamento hay dos herederos y fallece uno de los herederos, y luego que el testador queda solamente un heredero y el hijo del otro heredero que falleció. ¿Cómo se divide la herencia? Pucha, perdón, volverlo a decir porque es que se me fue. Claro, con mucho gusto. Hay dos herederos y uno falleció. En un testamento hay dos herederos. Pongamos Germán Mora y Jesús Martínez. Y fallece uno de los herederos. Jesús Martínez. Jesús Martínez. Okay. Y luego que el testador queda solamente un heredero. En ese caso sería don Germán Mora. Okay. Y los hijos del otro heredero que falleció, que serían los hijos... Los sobrinos de... Ajá. Ajá. Ok, ¿Cómo aquí se divide la herencia? Ok, aquí, bueno, tiene varios supuestos. El primer supuesto es quién murió primero. Si el testador, y vamos a hacerlo más fácil, porfa. Pongámosle que sea el abuelo, ¿ok? Tiene dos hijos, Juan y Pedro. Y murió Pedro. Y murió Pedro. Entonces, si estos hijos de Pedro y Pedro murió después del abuelo, lo que los hijos tienen que hacer es abrir una sucesión de Pedro. Pero si Pedro murió antes del abuelo, que se llama premoriencia, murió antes, viene una figura que se llama la representación. Y esta es una pequeña gran diferencia, porque los hijos de Pedro son herederos, no directos, sino por representación del abuelo. Entonces, ellos serían herederos, pero esto se divide así. La mitad para Juan o Germán Mora, la mitad para Juan y la mitad para los 2 o 3 o 4 o 5 hijos de Pedro. ¿Ok?
Digamos, si Pedro tiene 4 hijos, no se dividiría entre 5, sino el 50% para Juan y el otro 50% para los hijos de Pedro. Y vuelvo a decir, la diferencia es si Pedro murió antes que el abuelo, que su padre o que el abuelo de los herederos. Porque si murió antes, funciona como lo estoy explicando. Si murió después, lo que ocurre es que la sucesión, hay que abrir una sucesión para Pedro, el albacea apersonarse a la sucesión, es decir, presente en la sucesión del abuelo. Así es como funciona. ¿Me escuchaste? Ahora sí, doctor. Tenemos más consultas. Una de ellas, bueno, un saludo muy especial para don Federico Meneses, que también para don Álvaro Pérez, que por ahí vi un reporte de sintonía. Y dice además una consulta a través de María Auxiliadora Gutiérrez. Dice, una propiedad que está en derechos, uno de los dueños del derecho muere, tiene un único hijo menor. ¿Yo puedo abrir ese proceso en nombre del menor, doctor? Claro. Bueno, no sé quién es John, me refiero. Para abrirlo tiene que ser la madre, porque el padre murió, ¿ok? O quien ejerza la patria potestad, pero Ok. básicamente la madre. Curiosamente, si la madre que es heredera, tendrían que nombrar luego de abierto a otra persona que represente al menor en el proceso. Si la madre no es heredera, puede representarlo en el proceso. ¿Ok? Pero quien lo puede abrir por ese menor es únicamente quien ejerce la patria potestad, porque murió su papá, entonces quien tendría que abrirlo es la mamá, aunque la mamá y el papá nunca se hayan casado ni tengan ningún vínculo. Perfecto, perfecto, doctor. Tenemos otra consulta. Vamos a ver. Nos indican por acá, eh, dice, ¿qué sucede si en uno de los testamentos, uno de los, la persona que falleció no dejó a uno de los hijos? ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno, vamos a suponer esto. Tenemos un escenario, porque este caso lo tenemos aquí en la oficina en varios expedientes. Un testador dejó 4 hijos y de esos hijos en testamento solo a 2. Los otros 2 no los dejó. Yo siempre les digo a los colegas que cuando dejan excluidos unos hijos, diga por qué los excluyó. ¿Por qué? Porque bien puede ser que los excluyera porque ya le di antes o porque son mala cabeza, no piensan bien, son desordenados, económicamente están muy bien. Hay muchas razones. Vale la pena indicarlo, eso no tiene nada de malo. Entonces significaría que los otros 2 hijos no son herederos. Y si hay testamento, lo único que habría que analizar por parte de los 2 hijos que no son herederos, que a veces se puede, es verificar si el testamento reúne todas las condiciones susceptibles de no ser anulado, porque los testamentos en algunas ocasiones los anulan. Perfecto, perfecto, ¿No? doctor. Tenemos otra consulta aquí a través del Facebook Live. Dice, ¿qué sucede si el albacea no solicitó la apertura del sucesorio y ya han pasado 20 años desde la muerte del causante? Saludos y gracias. Ok, hay una figura que se llama caducidad de la herencia, pero no es lo que nosotros pensamos, que el derecho se pierde por el montón de años, ¿verdad? También opera lo que es el plazo decenal, pero si no hay ninguna contrariedad, o sea, si no tenemos ninguna situación adversa a otra, porque bien podría haber pasado los 10 años, entonces pensarse, habría que conocer el caso en particular, pero pensarse que podíamos haber ido lo que éramos los herederos legítimos y no los testamentarios al pasar los 10 años. Ahora, si no hay ningún conflicto, porque este es de esas cosas que son más fáciles decirlas que hacerlas, o sea, que hay que explicarlas bien dependiendo del caso. Si no hay ningún conflicto, aunque hayan pasado 20 años, no habría ningún problema, se puede dar apertura. Si hay conflictos, y es cosa excepcional que esto ocurra, lo que está poniendo el podía pensar los herederos legítimos, los que dice la ley, de solicitar la prescripción del testamento luego de pasados los 10 años. Entonces beneficiaría a los herederos legítimos en contra de los herederos testamentarios que no abrieron la sucesión. Perfecto, don Germán Mora. Vamos a ver, hay 2 o 3 preguntas que son súper interesantes. Una de ellas que viene entrando es la de Oscar Morales. ¿Cuáles son los motivos o causales para anular un testamento? Ok, pueden ser muchas, e inclusive
el testamento goza de cierto grado de fragilidad, pero las más frecuentes son las siguientes. Los testamentos, esa es la más frecuente, los testamentos llevan 3 testigos y es frecuente que los colegas pongan 2 por una mala lectura de 2 artículos que se contradicen, pero son 3 testigos, no son 2. A veces cuando hay un extranjero que no habla el idioma español, tiene que tener 2 traductores. La segunda es cuando, por ejemplo, se hace el testamento y se pone que ha ocurrido que se lee a las 15 horas del día 17, creo que es hoy, 16, y resulta que esa persona estaba fuera del país en ese momento, entonces no pudo ocurrir en ese. Hay algunas condiciones para cuando los anulan que bajo ese tratativa, o por ejemplo, qué sé yo, que uno de los testigos firmó días después y no estaba en el país en ese momento que se hizo el testamento. Cosas así, más calificadas. Pero eso es lo que hace que yo siempre le diga a los testadores que se aseguren bien de que vaya un notario que tenga mucho cuidado en lo que está haciendo, ¿verdad? Perfecto. Don Germán, nada más quiero informarle que a todas las personas que están haciendo consultas, el equipo del abogado en su casa, a cargo del licenciado Belisario Solano, está respondiendo a aquellas consultas que están detrás, que no nos está dando chance de responder en virtud de que son bastantes, gracias a Dios. Y también tenemos que evacuar las del WhatsApp, que empecemos por varias de ellas. Don Germán dice, muy buenas noches, el licenciado es Justin Alfaro. ¿Qué pasaría en materia sucesoria si fallece la persona que adquiere una propiedad por usucapión? En realidad, si la adquiere por usucapión y está inscrita, no hay ninguna diferencia que se le hubiera comprado. Es decir, con aquel que tal vez era el titular original, sí puede haber porque hay un plazo con validación y una serie de cosas, pero si esta persona adquirió usucapión, para que sepan las personas que nos están escuchando, es la adquisición del derecho, en este caso propiedad, por el paso del tiempo. En caso de un inmueble, más de 10 años. Es decir, más de 10 años que yo pueda ejercer en forma pacífica, quieta, ininterrumpida, pública, de título de dueño. ¿Ok? Y con justo título. Entonces, bajo ese entendido que se adquiera por usucapión de un bien que no esté inscrito, porque a diferencia, por ejemplo, de Italia, la escuela italiana admite, y otros países, Perú también, la inscripción de inmuebles que estén inscritos a nombre de otra persona. Aquí, que en tanto no esté inscrito, ocurre que la podemos adquirir por el medio de ese tiempo. Si ya la adquirí y la inscribí a nombre mío, yo soy el que me muero, igual es un inmueble que entra dentro de la corriente del derecho sucesorio o la liquidación sucesoria, normal y corriente. Vamos a ver, don Germán, hay una de las consultas, dice don Juan Pablo Sánchez, que cuál es el número de WhatsApp. Ahí pueden acceder a través del 8666-8916, 8666-8916, o bien está también el equipo, ya como lo acabo de indicar, del abogado en su casa, también asistiéndolo con otras consultas para que podamos evacuar la mayor cantidad de dudas, ya que el tema se las trae, doctor. Y dice, una de las consultas, cuando la mamá quiso darle la propiedad a la hija, quien la cuidó, pero no pudo por la intervención de su hijo, ¿tiene derecho a temas sucesorios? Ok, vamos a ver. En esto se han dado muchas cosas y vamos a salirnos un poquito del campo estrictamente sucesorio. Vean, hace unos pocos meses nosotros pusimos aquí en la oficina, aquí estoy en mi oficina, han dedicado el trabajo, pusimos cámaras. Una cámara la pusimos a sugerencia de Francisco Vargas, un buen amigo y colega, en una sala de conferencias, una sala de reuniones, una sala de juntas. Ahí pusimos una cámara. Y la gente se podría preguntar por qué. Porque nosotros tratamos, cuando tenemos especialmente un adulto mayor, de confirmar la manifestación inequívoca, clara de esta persona cuando va a firmar, no solo un testamento, cualquier cosa, para que digan efectivamente estaba firmando, porque a veces ocurre con el adulto mayor que está traspasando un inmueble y después es cuestionado su condición. Tuve un caso, tal vez sabes, Denis, que trabajo mucho en procesos judiciales notariales, penales y Sin duda, un experto en la materia. Gracias. Tuve un caso en el cual
llegó un notario que había sido denunciado porque quien firmó la escritura era una adulta mayor y era una señora de 92 años, ya estaba grande. Entonces yo hablé con ella, pero ella estaba grande, pero estaba perfectamente clara en su decisión, su disponibilidad evolutiva, su expresión de su voluntad. Y lo digo porque se parece mucho a la pregunta que viene. Ella dijo, yo le estoy traspasando esto a mi hija. La casa vale 50 millones y yo la estoy vendiendo en 25. Y ella me los está pagando. Un cheque, un préstamo que pidió a una entidad, a una empresa financiera. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es dejarle la casa a ella y no a mis otros hijos porque han sido, bueno, era otro el del problema. Ha sido un ingrato. Este nunca se preocupó por mí, nunca le ha interesado. Y mi hija me está pagando y además de eso, yo me quedo viendo la casa y en el momento que yo muera, la casa es de mi hija. Es decir, yo estoy recibiendo dinero. Claro. Entonces, cuando fuimos al juicio, ella tuvo que ir a un juicio a declarar y algún día deberíamos hacer un programa de esto, Denis, de cuando la gente es burlada con su manifestación de sus voluntades, que es tan triste y le falsifica la firma y demás. Pero cuando ella fue a declarar, dijo, porque es que yo no puedo disponer de lo mío. Entonces póngase a pensar que el lesionar el derecho de un adulto mayor no únicamente implica el burlarse de su interés, sino que no pueda manifestar el mismo. Sin Ella duda. quería disponer de sus bienes en esa manera y no cuando muriera, en ese momento. Entonces el hijo interpuso un juicio diciendo que esa no era la voluntad de su mamá. Claro, llegó al juicio y declaró lindísimo, ¿verdad? Entonces, además una señora muy encantadora, muy adorable. Hmm. Entonces, declaró y dijo, yo quiero expresar mi voluntad y por el hecho de ser adulta mayor no tengo por qué limitarme en mi voluntad. Mi voluntad es traspasarle el bien a mi hija y no a mi hijo. Entonces, así ocurre. Hay otra figura también que se llama indignidad. Lamentablemente hace poco se reformó la figura de la indignidad y la indignidad es un juicio ordinario, y ese es el grave error, un juicio ordinario para demostrar que una persona no es digna de ser heredera, cuando no ha, en este caso de la reforma, dado el cuidado adecuado al causante. Yo digo que lamentablemente se desaprovechó una oportunidad de oro porque lo ideal hubiera sido que la indignidad se pudiese resolver al menos en un incidente para no tener que irse a un juicio tan largo. Eso, se desaprovechó esa oportunidad. Creo que a los legisladores les faltó un poco de asesoría, me parece a mí, respetuosamente, aunque la intención fuera tan noble. Doctor, vamos a Ujú. adecuar unas 5 preguntas así de forma muy concreta que nos llegan a través del WhatsApp. Dice, el esposo de mi hermana falleció y ella tiene una casa a nombre de ella. La casa era de bono. Él tiene 2 hijas de otro matrimonio y con mi hermana una niña. Además, mi hermana, estando juntos, compraron una propiedad, pero actualmente no tiene papeles. Está a nombre de mi hermana. Ella solo tiene una carta de venta. ¿Qué puede hacer? Ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, abrir el sucesorio. Los herederos son la esposa y los hijos. Y la casa que tiene bono tiene un régimen especial. Es decir, tiene que ir y en este caso habría que ver si la casa está a nombre de la señora o del causante, el señor que murió. Si está a nombre de la señora no tiene tanto problema, pero igual tiene que hacer un proceso sucesorio, porque ella no es la única heredera. Son otros los herederos también. En este caso tiene otros herederos que son las hijas, tres en este. Las hijas no se tienen diferencias si son las del primer matrimonio o segundo, son hijos. Gracias a Dios hubo una reforma a la Constitución que no hace diferencia entre los hijos. Y gracias a Dios Per- porque era una diferencia muy odiosa. Perfecto, doctor. También hay un saludo muy especial de don Chino Chuzo. Dice, los felicito por el programa. Sigo el abogado en su casa desde hace años. Me encanta don Belisario. Muchísimas gracias. Don Belisario está evacuándole las consultas a todas esas personas a través del Facebook Live. Ya nosotros ya vamos a volver al Facebook Live. Estamos con unas 3, 4 preguntas más a través del WhatsApp. No se me despeguen, compartan la transmisión en vivo para poder llegar a más personas y que puedan informarse, educar y analizar, tal y como lo decimos en El Abogado en su casa. Vamos a ver, don Germán dice, muy buenas noches, me gustaría saber cómo se trabaja el tema de la ganancialidad y la herencia, cómo se maneja en el caso de una mujer esposa del causante, en un proceso sucesorio donde hay bienes gananciales. Ella tiene una proporción mayor del derecho sobre los bienes sucesorios, don Germán. Probablemente que sí, eso es aritmético.
al amigo, que supongo que no es abogado, pero tampoco cuesta tantísimo entenderlo, le recomiendo que busque el Código Civil y ponga el artículo 572. Cuesta un poquitillo, la redacción se las trae, pero bueno, Sí, se lo las que quiere trae. decir, y me encanta la pregunta, los bienes gananciales ya dijimos, aquellos adquiridos, sí, sí, dentro del matrimonio, ¿ok? Lo que ocurre es que de esos bienes gananciales, el 50% es para el cónyuge, ¿ok? Por ejemplo, ¿y por qué lo digo como con este ahínco, verdad? Porque frecuentemente se dice en un testamento que la casa tal es para Juan, la casa tal es para mi hijo Miguel, la casa tal, la otra casa es para tal. Pero todas esas casas fueron, las 3 casas fueron adquiridas en común unión, entonces son gananciales. Entonces, el derecho ganancial es un derecho a la liquidación, pero es un derecho que existe. La condición de heredero es una condición para poder ser verificada, pero no existe en ese momento hasta que no esté ni siquiera declarado, sino adjudicado. La condición de declarado puede ser revocada. Pero volviendo al punto, ahí lo que tenemos es entonces que lo único que las personas pueden heredar es el 50%. Y también la fórmula extraña que les estoy hablando es que se dice que la ley privilegia a la esposa y la esposa no va a ser menos heredera que cuando teniendo los gananciales y sumándole la de la herencia, no vaya a tener menos que tiene el menor de los herederos. Qué sopa de letras, yo sé que es muy difícil de entender. Pero lo que quiere decir básicamente es que a la heredera se le priva, se le dota, se le reconoce una condición privilegiada, que son los bienes gananciales, a la cónyuge supérstite que se dice, son los bienes gananciales y su condición como heredera. Entonces, hay una fórmula matemática para saber si a ella le toca más que otros, pero sabemos que no le puede tocar menos que el menor de los herederos. Perfecto, doctor. Vamos a ver, tenemos otras consultas en relación a lo que es el régimen de derecho sucesorio y demás en lo que compete en sí el tema de la noche. Y recordarles que ya nos quedan 10 minutos, así que pueden aprovechar lo que es la transmisión en vivo a través del Facebook Live o bien el WhatsApp 8666-8916. Tengo varios en WhatsApp, pero vamos a ir con algunas del Facebook Live para poder evacuar algunas consultas de ustedes. Dice, en un sucesorio de una propiedad en derecho, se puede utilizar la certificación de municipalidad que se sacó el codueño que está en vida. Don Germán. Sí, en el tanto más de 2 años. Ok. ¿Ok? Es decir, yo voy a decirlo un poco costarricense. Yo, si hubiera sido legislador, me vuelvo ese artículo. Para mí, los valores deberían estar dados por la municipalidad o por el registro. Pero el artículo lo que dice es que se pueden utilizar los valores de la municipalidad del registro en tanto no tengan más de 2 años. Don Germán, nos quedan 5 minutos, entonces aprovechemos el máximo de preguntas porque hay varias consultas que quieren de los radioescuchas que usted se refiera a algunos temas. Dice doña Patricia Morales, excelentes aportes del doctor. Por favor, puede referirse a la escritura de adjudicación en bienes en un sucesorio. Don Germán. Perfecto. De nuevo y muy rápido, porque queda poco tiempo, pero vean, eso está generando mucho problema a los colegas. ¿Qué significa esto? De nuevo, estamos en un proceso sucesorio judicial, porque el notarial no debería tener este problema. Un proceso sucesorio judicial. Entonces, si ya hay declaratoria de herederos y ya hay inventario y valores, las partes pueden ir donde un notario y decir cómo distribuyen eso, como ellos quieran, obviamente estando unánimemente de acuerdo. ¿Ok? Pero eso es diferente y lo digo, inclusive hoy en la mañana hasta filmé un videíto porque en la Academia Notarial de Costa Rica hacemos estos videos para que los colegas puedan surtirse de los beneficios de experiencias y no padecer de ellas, más bien. Entonces, la otra figura es la protocolización de piezas que se da al final del proceso. Y eso lo digo porque antes había una figura que era el 947 del Código Viejo, que ocurrió hace más de 2 años, que decía la posibilidad de que el notario las partes soliciten al juez apartarse de la prosecución del juicio. Entonces, apartarse de la prosecución del juicio significa que podíamos ir y tomar los acuerdos. Ahora, la norma es más práctica. Si todos están de acuerdo,
e inclusive, aunque haya menores en la sede judicial, pueden apartarse de la prosecución o ir a hacer una escritura y ponerse de acuerdo cómo distribuyen. Ahora, esta escritura tiene que ser homologada por el juez porque en este caso, último, habría un menor. El otro caso es cuando las partes no se ponen de acuerdo y se llega hasta el final, y entonces al final lo que hay es una resolución donde dice cómo se van a distribuir las cosas ya por un juez y un notario que va a protocolizar esas piezas. Doctor, otra consulta muy rápido, dice, buenas noches. La consulta es si un banco del Estado le puede embargar a una persona un terreno que le fue heredado, esto por un préstamo personal y no hipotecario. Ok, perfecto. Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver. A mí, si yo tengo una deuda, tengo varias, si tengo una deuda y me corresponde un derecho de propiedad que fue por una herencia y queda a nombre mío, por supuesto que me las puede embargar perfectamente. Eso es así, no hay duda. Otro de los aspectos que quiero hacer mención muy breve es que cuando no hay testamento, el primer llamado a ser albacea es la esposa, la cónyuge. Y lo digo porque muchos colegas desatienden eso y ponen a su mejor amigo. No, es primero en la cónyuge. Y en segundo término, cuando hay proceso testamentario y proceso sucesorio no testamentario y se acumulan, rige o manda el proceso sucesorio testamentario, es decir, la voluntad del testador. Perfecto, doctor. Vamos a ver. Una de las últimos aportes del día de hoy es de don Draco. Dice, se le agradece de nuevo a todos por la excelencia de aportes. Sin duda un privilegio escucharlos. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Don Germán, nos quedan 2 minutos para que pueda concluir el programa del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo primero que tengo que decir es agradecerles a ustedes. En segundo término, ojalá que me sigan invitando, que podamos ampliar la serie. Porque este programa es una leyenda para las personas que no quieren meter la pata, como a veces lo hacemos los colegas, los profesionales en derecho, y también para aquellas que conozcan sus derechos. Yo creo que es muy importante estos programas para la cultura jurídica, pero no para simplemente poder creer lo que oí, lo que escuché, sino para poder defendernos. Y en el caso de los colegas, el mayor de mis consejos es hay que estudiar, hay que conocer la legislación, la jurisprudencia. Esta materia es muy vasta, muy llena de detallitos, a veces muy complicada. Don Edgar Alvarado Luna y yo hemos querido promover un proyecto para reformar las leyes sucesorias porque hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, dicho sea paso, la aceptación de una herencia cuando es por medio de un poder, tiene que ser por un poder generalísimo sin límite de suma, si se quiere absurdo, porque eso dice para aceptar y repudiar herencias. Y un poder generalísimo sin límite de suma, la persona podría vender los bienes de esta otra, pero lo que quiere es que acepte la herencia. Hay muchas cosas que enmendar. Para mí es un honor y también algún día deberíamos hablar de la sucesión en la empresa familiar. Sin duda. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias y gracias a los que nos están escuchando. Muchas gracias. Doctor, nada más para recordarles a todas esas personas que están consultando de que si el programa del día de hoy queda grabado, en efecto queda grabado en nuestro Facebook Live, además queda a través de las diferentes plataformas como Pura Vida Podcast, que es perteneciente a Cadena Radial Costarricense, y el canal de YouTube del Abogado en su Casa. Esos son los diferentes medios. Al igual que el perfil de estos días, traemos varias sorpresas, tanto el licenciado Belisario Solano en temas de derecho familia, como este servidor en temas de derecho penal, en nuestros perfiles de Instagram, Facebook y Twitter. Así que pueden seguirnos como @Belisario Solano, CRC, o bien @Denis Solano, CR. Don Belisario, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. Hoy estuvo detrás de bambalinas, pero aclarando muchísimas dudas. Ahí lo vi bastante interactivo. Y tratando de agarrarle el hilo a don Germán con todos los Muchísima gente salió hoy. que tiene don Germán. Es que usted iba hablando. Hoy participó mucha gente. Sí, buenísimo. La verdad es que fue uno de los programas más interactivos que hemos tenido. Hay muchos colegas dando aportes, reportando la sintonía, pidiendo otros temas. Y entonces yo me monté sobre lo que usted iba hablando y iba evacuando las dudas de otros radioescuchas de CRC 89.1. Don Germán, profundamente agradecidos con sus aportes y con su intervención. Así es, don Belisario. Gracias, muy amables. Así, don Belisario, hay también una publicación en función de el Instagram del Abogado en su Casa, en donde se habla acerca de los herederos legítimos. Ahí también nos pueden ubicar
para hablar algunos temas importantes acerca de derecho sucesorio. Creo que ya lastimosamente el tiempo nos está premiando, don Belisario. Agradecerle a cada uno de ustedes y continúen con la programación regular de CRC 89.1 Radio FM. Muchas gracias.